Buen día, esta vez vamos a revisar la lectura, el modelo educativo en México, una revisión de su alcance y una perspectiva para el futuro de Aleida Azamar Alonso. Vamos a partir del hecho de que cómo se constituye el sistema educativo mexicano y a qué intereses y necesidades responde. En eso vamos a basar nuestra revisión de esta lectura. Por principio, podemos citar a Illich, que menciona que la escuela es un ente incrustado en la sociedad que responde a intereses tanto políticos como económicos ante un mundo cada vez más globalizado. Partimos de esta premisa porque vamos a hablar precisamente de dónde ha surgido el sistema educativo mexicano en nuestro país, y este responde a el siglo XX, después de que México había pasado por diferentes conflictos internos, como era la Revolución Mexicana. Posteriormente a esto, se instruyó el primer proyecto de educación como tal en nuestro país. Este fue un parteaguas en 1920, ya que en la gestión de Plutarco Elías Calles como presidente de México, se impulsó la creación de la Secretaría de Educación, una propuesta hecha por José Vasconcelos un año antes, y precisamente fue él el primer secretario de Educación Pública. Vasconcelos, desde su perspectiva, tenía una visión humanista, cultural, de lo que debería de ser la educación en nuestro país. Hasta menciona el concepto de la raza mística, como ya hemos visto en otras ocasiones. Pero desde la perspectiva política de Calles y los gobernadores en turno veían este sistema, esta secretaría, como una forma también de controlar el sistema en nuestro país, de realizar el prototipo de mexicano que se necesitaba en ese entonces. Entonces partimos de esta visión de que la primer parte, con la visión de Vasconcelos, era una educación humanista en nuestro país. Bien, posteriormente con Narciso Basols, le dio continuidad a esta visión humana. Se le dio mucho apoyo a las comunidades rurales, el hecho de ampliar la estructura y la infraestructura de las escuelas para poder llevar la educación a más partes en el país. Se apoyó con desayunos escolares, con comedores, con becas, con guarderías y estancias, y se nutrió un poco más el aparato medio superior y superior en nuestro país. Se fundaron escuelas para que se le diera continuidad a este proceso de educación. Sin embargo, algo importante en 1936 fue la creación del IPN, el Instituto Politécnico Nacional. ¿Por qué? Porque también respondía a una necesidad de ese entonces. Una visión humanista, sí, una visión después socialista, de la que también ya hablamos, que no era más que valores y justicia social en nuestro país, no como tal un marxismo, no existió eso en nuestro país. Pero regresando a lo principal, que era este cambio, esta visión humanista, se necesitaba en nuestro país mano de obra calificada. Un proceso de industrialización que atravesaba México, sobre todo durante la expropiación petrolera en 1938, hizo que se necesitara de mano de obra calificada y rápida. Entonces, ahí es donde entra el IPN con sus carreras científicas prácticas, que fueron de mucha ayuda para solventar toda la mano de obra que se necesitaba en ese entonces. Y a la par, la educación técnica también fue una opción para pasar de la primaria, atravesar la educación técnica e inmediatamente insertarse en el campo laboral. Hasta acá ya vemos eh, un contraste, una trayectoria de este sistema educativo que se va transformando poco a poco en algo más práctico. Posteriormente, en los años siguientes, el sistema educativo mexicano se enfocó más en hacerse más grueso, es decir, atender toda la demanda que existía en nuestro país. Nuestro país que ha sido, que tiene una característica de comunidades muy alejadas, de urbano y rural,
Siempre se ha privilegiado el hecho de apoyar las comunidades urbanas y se ha dejado un tanto atrás la cuestión de las zonas rurales. Y específicamente aquí es donde viven las minorías en nuestro país, como los indígenas. No es hasta los últimos años que hemos visto con la nueva escuela mexicana, pues el discurso de la inclusión, de que nadie se puede quedar atrás, que en la teoría se ha mantenido en el discurso de los gobiernos en turno siempre. Sin embargo, es un hecho que ha existido que nuestra educación en nuestro país ha sido claramente segregadora. Bien, después en los años 80 se vuelve a cambiar el sistema educativo en México a través de el sistema neoliberal. Ahora necesitamos mano de obra y cada vez más barata. Entonces es cuando se rebasa pues el objetivo de las escuelas, porque ahora ya no es necesaria solo la educación básica, sino que se necesita más. Hay mayor competencia, las empresas tienen mucha oferta y entonces aquella promesa eterna de que la escuela te va a sacar de pobre, pues ya no es tan creíble. Sobre todo, ¿por qué? Porque en este mundo globalizado donde estamos, ya no es necesario la escuela como un ente que nos enseña. Todo lo que aprendemos en la escuela lo podemos aprender afuera de ella. Sin embargo, es quien regula el hecho de que el conocimiento es o no es válido, como decir quién valida ese conocimiento. Y no es más que otro que la Secretaría de Educación, porque todos los conocimientos deben de ser validados a través de su mismo sistema. Existe poco margen, pero existe de una educación paralela, una educación en casa, o como lo menciona Reimers, una educación que fuera a través de redes, de que la educación en la humanidad nunca fue necesaria a través de una institución, de un edificio, sino únicamente de personas que tuvieran el conocimiento, transmitirlo a otras que no lo tuvieran. Estas críticas se hacen en torno al concepto de la desescolarización, es decir, si hubiera otro camino diferente al escolar al que el sistema marca. Sin embargo, este sistema, como mencionamos al inicio, responde a intereses económicos, políticos y en este instante en nuestro país a estos intereses, pero de manera global. El sistema siempre va a preparar al alumno, al individuo, de acuerdo a sus necesidades, para incrustarlo en su andamiaje, para que reproduzca el mismo sistema, para que sea un individuo capaz y funcional. Se ha perdido esa visión humanista, como lo mencionaba Vasconcelos, y se ha convertido en algo más práctico. Y aquí no puedo dejar de pasar la referencia que hace aquella canción de Another Brick on the Wall de Pink Floyd, donde básicamente menciona la producción en serie, que la escuela es una producción en serie que no nos enseña a pensar, sino a reproducir patrones, a incrustarnos en una pared, a una cuadrícula donde no podemos salir. Entonces, esta también es una crítica al sistema educativo porque no va más allá de responder a las necesidades de la sociedad y no de las personas. Y entonces, recapitulando, podemos marcar tres puntos importantes. Uno, la educación ha transitado en nuestro país de una visión humanista a una técnica y finalmente a una neoliberal, que es en la que nos encontramos actualmente. Dos, que el sistema educativo nacional sirve para cimentar el Estado como elemento rector, es decir, reproducir el mismo nivel de conciencia para que se mantenga el status quo actual y finalmente que sea beneficiado mucho más a las zonas urbanas que a las rurales. Y lastimosamente, como mencionaba, pues nuestra educación se ha segregado a parte de la población, sobre todo a la indígena, sobre todo a la que está más alejada de los centros urbanos. Y esto debe de ser un punto de inflexión. ¿Por qué? Porque a la par de los medios globales, de todos los aparatos con los que podemos aprender en esta nueva era globalizada, la escuela debe de actualizarse, debe de ser flexible ante estos medios
llevarlos a su práctica y reinnovarse. De otra manera, será arcaica y quedará en un desuso. Se quedará atrasada y perderá más valor del que ya ha perdido en el logro de su objetivo, que es el bienestar de la población en México. Gracias.